A ver, imagínense por un momento que una nación lo pierde absolutamente todo. Su tierra, su lugar de adoración, su gobierno, hasta su propia identidad parece desvanecerse. ¿Cómo se empieza de nuevo desde los escombros de una catástrofe así? El libro de 1 Crónicas es precisamente la respuesta de Dios a esa pregunta. Y seamos honestos, muchas veces pasamos de largo por este libro, ¿verdad? Pensamos que es solo una lista interminable de nombres y reyes. Pero, ¿y si les dijera que en realidad es una de las historias más potentes de toda la Biblia? Una historia sobre identidad, sobre propósito y sobre la fidelidad inquebrantable de Dios, escrita para un pueblo que estaba en su momento más oscuro. Hoy vamos a sumergirnos en este relato extraordinario. Y para hacerlo, nos apoyaremos en el profundo análisis de Rodrigo Montoya, del proyecto vidaconvocación.com. Esta frase de nuestra fuente, vidaconvocación.com, lo resume todo de una manera brillante. Para los judíos que volvían del exilio en Babilonia, este libro era mucho más que un simple relato histórico, era un ancla. Pero detengámonos un segundo. ¿Qué significa exactamente ancla teológica? Pensemos en un barco, no en una tormenta cualquiera, sino en medio de un huracán categoría 5. Las olas gigantes de la duda, la desesperación y el olvido lo golpean sin piedad. El ancla es esa única conexión con el fondo sólido que evita que el barco sea arrastrado a la deriva y se estrelle contra las rocas. Para Israel, 1 Crónicas fue exactamente esa ancla, afirmándolos en la tormenta de incertidumbre que amenazaba con borrarlos del mapa, recordándoles quiénes eran, de dónde venían y, lo más importante, que el plan de Dios para ellos seguía totalmente en pie. Para desentrañar esta historia tan increíble, vamos a seguir este mapa. Empezaremos por entender la crisis que le dio origen, el porqué de este libro. Después, vamos a desenredar ese hilo de oro que son las genealogías. Veremos el tremendo contraste entre un rey que falló y uno elegido por Dios. Exploraremos esa búsqueda apasionada por la presencia de Dios, admiraremos el plan maestra para el templo y al final descubriremos cómo esta narrativa tan antigua resuena con una fuerza impresionante en nuestras vidas hoy. Para captar la esencia de 1 Crónicas tenemos que viajar en el tiempo a uno de los momentos más desoladores en la historia de Israel. Traten de imaginar la escena. Durante 70 largos años, el pueblo ha estado cautivo en Babilonia. Perdieron su tierra. El majestuoso templo de Salomón, ese lugar donde se creía que la presencia misma de Dios habitaba en la tierra, fue reducido a un montón de cenizas humeantes. La línea de reyes de David, que se suponía que iba a ser eterna, fue cortada. Eran un pueblo sin patria, sin un centro espiritual, sin rey. Esto no era solo una crisis política, era una crisis de identidad, una crisis existencial. Cuando por fin se les permite regresar, encuentran una Jerusalén en ruinas y una identidad hecha pedazos. La pregunta que flotaba en el aire era simplemente devastadora. ¿Será que Dios nos ha abandonado? ¿Se acabaron sus promesas para siempre? Y es justo aquí donde el libro entra en acción como esa ancla teológica. Usemos otra analogía. Pensemos en una familia que sobrevive a un incendio que destruye su casa, sus recuerdos, todos sus álbumes de fotos. ¿Cuál es su primera necesidad? Sentarse juntos entre los escombros y empezar a recordar, reconstruir su historia, contar las anécdotas de los abuelos, recordar quiénes son para poder saber a dónde van. Bueno, eso es exactamente lo que 1 Crónicas hace por Israel. Es un acto deliberado de volver a contar su historia, pero no desde el punto de vista de su fracaso, sino desde la perspectiva de la inagotable fidelidad de Dios. Le recuerda a la nación que su historia no comenzó con el desastre del exilio, sino con el propósito soberano de Dios desde la mismísima creación del mundo. Ahora, seamos sinceros, los primeros 9 capítulos de 1 Crónicas pueden parecer áridos, una lista interminable de nombres que nos cuesta pronunciar, pero para los que escuchaban esto por primera vez, cada nombre era un eslabón en una cadena de oro, un hilo ininterrumpido que los conectaba directamente con las promesas de Dios. No eran listas secas, eran su título de propiedad, su certificado de nacimiento como el pueblo de Dios. Es teología contada a través de una historia familiar, demostrando que a pesar de que los imperios suben y caen, la línea de la promesa de Dios jamás se ha roto. Lo que vemos aquí es fascinante y de hecho bastante radical. El cronista no empieza con Moisés, ni con la salida de Egipto, ni siquiera con Abraham, empieza con Adán. Esta fue una decisión teológica revolucionaria. ¿Por qué? Porque traza una línea directa que atraviesa toda la historia humana
hasta llegar a ellos, los exiliados que acaban de regresar. El mensaje es clarísimo y contundente. Ustedes no son un accidente histórico, no son un error. Son la culminación de un plan divino que comenzó en el amanecer de la creación. Esto les daba una perspectiva cósmica, recordándoles que su historia era parte de la gran historia de redención de Dios para toda la humanidad. Y dentro de todas estas genealogías, el autor pone un reflector especial sobre dos tribus, Judá y Leví. ¿Por qué ellas? Porque representan los dos pilares sobre los que Dios quería construir la nación, un gobierno justo y una adoración verdadera. Pensemos en ello como una casa que necesita cimientos sólidos. El cronista está tejiendo cuidadosamente la historia para mostrar cómo esa antigua profecía de Génesis 49:10, que prometía un rey de la línea de Judá, se cumple a la perfección en David. Y la tribu de Leví, apartada para el servicio sagrado, representa la estructura para que un pueblo pecador pueda acercarse a un Dios santo. Reino y sacerdocio, orden civil y orden espiritual. Juntos eran el diseño de Dios para una nación que pudiera florecer. Entonces, el punto crucial de toda esta primera parte es este. El cronista quería cambiar radicalmente la perspectiva de su audiencia. Quería que dejaran de definirse por su fracaso más reciente, que era el exilio, y que comenzaran a verse a sí mismos a través de la lente de la fidelidad eterna de Dios. Su identidad no estaba anclada en las ruinas de Jerusalén, sino en el plan soberano que nació en el corazón de Dios desde el mismísimo principio de la historia. Muy bien. Una vez que se ha establecido la identidad del pueblo, el relato se enfoca en su liderazgo. Y aquí, el autor nos presenta un contraste teológico tan agudo como la noche y el día, entre el primer rey de Israel, Saúl, y el rey ideal, David. Esto no es solo una crónica de quién sucedió a quién en el trono, es una lección fundamental sobre lo que significa liderar bajo la autoridad de Dios. Fíjense que el libro de Crónicas casi no habla de la vida de Saúl, se enfoca en su trágico final. Y el veredicto que da es teológico, no solo histórico. Como vemos aquí, Saúl murió por su infidelidad. Su historia es una advertencia solemne sobre las consecuencias de darle la espalda a Dios. En un contraste brutal, el ascenso de David se presenta como la voluntad unificada de todo el pueblo de Israel, reconociendo el llamado de Dios sobre su vida. La lección para los exiliados era inequívoca. El liderazgo que se somete a Dios prospera, el que lo ignora se desmorona. Y este momento, ¡wow! Esto ilustra de manera brillante la diferencia en el corazón de ambos reyes. David está escondido, huyendo, y con nostalgia dice en voz alta: «¿Cómo quisiera un poco de agua del pozo de mi pueblo Belén?». 3 de sus guerreros más valientes lo escuchan, atraviesan las líneas enemigas arriesgando su vida y le traen el agua. ¿Y qué hace David? En lugar de beberla para saciar su sed, la derrama como una ofrenda a Dios. Declara que esa agua es tan valiosa como la sangre de esos hombres. Este acto de honor sacrificial nos muestra un líder que valora a su gente por encima de su propio deseo. Este no es solo un rey, es un verdadero pastor para su pueblo. Con el reino ya unificado, ¿cuál es la primera prioridad de David? ¿Expandir las fronteras? ¿Construir palacios? No. Su máxima prioridad es restaurar la presencia manifiesta de Dios, simbolizada por el Arca del Pacto, al centro de la vida nacional. El arca no era una caja mágica, era, simbólicamente, el trono del rey invisible de Israel. Durante el reinado de Saúl había sido descuidada, lo cual era un reflejo del estado espiritual de la nación. David entiende que un reino verdaderamente grande es un reino que está centrado en su verdadero rey. Pero este proceso enseña una lección vital, una lección aprendida a la mala. El primer intento de mover el arca es un desastre. Lo hacen con buenas intenciones, sí, pero a su manera, con una carreta nueva, como hacían los filisteos. Cuando los bueyes tropiezan, un hombre llamado Usa la toca para estabilizarla y muere en el acto. Esto no es un acto de crueldad de Dios, sino una lección severa sobre su santidad. La santidad de Dios significa que Él es diferente, es trascendente y debe ser tratado según sus términos. David aprende la lección, consulta la ley y el segundo intento se hace con reverencia y obediencia, como Dios había mandado desde el principio. El resultado, una explosión de gozo y celebración. La lección es clara, la verdadera adoración combina la pasión con la obediencia. Con el arca ya en Jerusalén, el corazón de David se inquieta y desea construir un templo permanente para Dios.
Pero Dios, de una manera asombrosa, invierte la propuesta. A través del profeta Natán, Dios le dice a David: «Tú no me construirás una casa a mí, yo te construiré una casa a ti». Esto que vemos aquí es el pacto davídico. Dios promete una dinastía, un sucesor que construirá el templo y la promesa más increíble de todas, que su trono sería establecido para siempre. Esto era claramente una profecía mesiánica, una promesa que apuntaba a un futuro rey salvador. Una promesa que, como nos revela el Nuevo Testamento, es cumplida definitiva y eternamente en Jesús, el Hijo de David, quien reina para siempre y siempre. Ahora, en la última parte del libro, vemos cómo este pacto empieza a tomar forma. En los últimos años de su vida, David se transforma. El guerrero da paso al administrador visionario. Y aunque a él se le negó el privilegio de construir el templo, dedica toda su energía, su riqueza y su sabiduría a preparar hasta el último detalle para que su hijo Salomón pudiera tener éxito en la tarea. Pero este periodo no está libre de tropiezos. El capítulo 21 nos cuenta uno de los mayores fracasos de David: realizar un censo militar. A ver, el pecado no era contar al pueblo, sino la motivación detrás, el orgullo. Fue un sutil pero peligroso cambio de confianza, de depender de Dios a confiar en la fuerza de sus ejércitos. El juicio de Dios es severo, pero la respuesta de David es lo que define su corazón. Cuando se le da a elegir un castigo, él dice: «Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande». Es un acto de profundo arrepentimiento y una confianza asombrosa en la naturaleza misericordiosa de Dios, incluso en medio del juicio. Y su dedicación se ve en una escala que es difícil de comprender. David acumula una cantidad asombrosa de materiales. Esta diapositiva muestra solo el oro, unas 3.400 toneladas. Para que nos hagamos una idea, eso equivale a más de $200.000 millones hoy en día. Es una cifra casi inimaginable. David dedicó el botín de sus victorias militares y su propia fortuna personal no para construir monumentos a sí mismo, sino para construir una casa para la gloria de Dios. El clímax de todo el libro llega en la oración final de David. Es una de las declaraciones teológicas más hermosas de toda la Biblia. Al presentar todas las ofrendas para el templo, David reconoce con una humildad abrumadora que todo lo que tenemos, todo lo que somos, en realidad ya le pertenece a Dios. Esta frase, «te damos solo lo que tú primero nos diste», encapsula un corazón que entiende perfectamente la soberanía y la generosidad de Dios. Es el reconocimiento de que somos simples administradores de las bendiciones de Dios, no sus dueños. Bien, hemos recorrido esta increíble historia de restauración y esperanza. La gran pregunta ahora es, ¿y qué? ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo se aplican estos principios de un antiguo reino a nuestra vida en el siglo XXI? La buena noticia es que el libro está lleno de verdades atemporales que nos hablan directamente al corazón. Reflexionemos un poco en esto. Primero, conocer nuestra herencia. Así como los exiliados necesitaban saber que su historia empezaba con Adán, nosotros necesitamos entender que somos parte de un linaje de fe de siglos. Esto nos ancla en medio de las crisis. Segundo, la adoración como centro. La primera acción de David como rey fue traer el arca. ¿Es la búsqueda de la presencia de Dios el verdadero centro de nuestras decisiones diarias o es solo una actividad de fin de semana? Tercero, liderar con legado. David preparó a Salomón para el éxito. ¿Estamos invirtiendo en la próxima generación? Cuarto, la respuesta al fracaso. El censo de David nos enseña que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la redención de Dios. Y finalmente, la generosidad gozosa. ¿Vemos nuestros recursos como nuestros o como un regalo de Dios que podemos administrar con alegría para su gloria? Este versículo de la oración de David es sin duda el corazón teológico de todo el libro. Resume a la perfección la visión que el cronista quería comunicar. A pesar del exilio, del fracaso y de la ruina, Dios sigue en su trono. Él es soberano sobre la historia, Él es la fuente de toda bendición y el dueño absoluto de todo. Nuestra única respuesta lógica y gozosa ante esa realidad es la adoración y el reconocimiento humilde de que todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Una pregunta que se queda con nosotros. Si realmente creemos esta verdad, que Dios es el dueño absoluto de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestros recursos, de nuestras relaciones y de nuestro futuro, ¿cómo podría eso no cambiar radicalmente la forma en que administramos cada área de nuestra vida a partir de este mismo instante?
Es una pregunta que nos invita a vivir a la luz de la gloriosa soberanía de Dios.